Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En este mes de septiembre me tocará compartir con ustedes la clase de escuela dominical. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Norma Cázares. Soy una de las de los hermanos que estamos compartiendo los domingos de la Iglesia Bautista Jezreel. Bienvenidos sean todos, sean simpatizantes, sean hermanos en Cristo. Que para todos estas lecciones, estos domingos, hermanos, les sean de edificación a sus vidas, les pueda servir la palabra de Dios para poner en orden algunas cosas que tengan necesidad en sus vidas. Vamos a iniciar con una oración, si son tan amables en acompañarme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito y alabado sea tu Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria que solamente tú mereces, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tuviste a bien rescatarnos, Señor, a todos y cada uno de nosotros del camino en el que andábamos, Padre, y gracias a eso, Señor, tenemos esperanza de vida eterna, Señor, y podemos, Padre Santo, enmendar nuestros caminos, nuestras sendas, Señor, dejando el control en tus preciosas manos. Gracias, Señor, por la preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo, quien la derramó toda en la cruz para que tuviéramos nosotros oportunidad de vida eterna, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Me toca a mí compartirles respecto al Dios de los profetas. La verdad central en esta lección nos dice que Dios hace un llamado especial a ciertas personas para que proclamen su palabra al pueblo. Y les voy a leer aquí también lo que nos narra de la introducción. Dice el libro: Dios desea comunicarse con el hombre por medio de su creación y eventos que cumplen la función por medio de signos. Pero ¿cómo entender esas señales? Actualmente la gente procura entender los eventos que ocurren en su vida o que les depara el futuro, y lo hacen a través de la lectura de cartas, de la lectura de las palmas de las manos, de horóscopos, consulta a muertos, consultas con adivinos y brujos de la televisión, por internet o por teléfono. Dios envió a sus mensajeros, a los profetas, para interpretar esos signos. Finalmente, Dios mismo vino en la persona de Jesucristo, quien nos enseñó con palabras, con obras y con su propia vida. Él aclaró el significado de los signos de tal manera que ahora nosotros podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Dice el libro que una flor no inspira los mismos pensamientos a un científico que a un campesino o a un poeta. Del mismo modo, los hechos de la vida diaria no tienen el mismo significado para todos. Incluso hay gente que no sabe admirar ni comprender lo que ocurre a su alrededor. Dios es un Padre amoroso y desea hablar con sus hijos. Lo ha hecho por medio de la creación de los eventos de la historia y, como veremos en esta clase, por medio de los profetas. Esta clase va a estar basada, hermanos, en el capítulo de Deuteronomio 18, los versículos del 15 al 22, y se incluirá también Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Se divide en 3 puntos, hermanos. El primero nos habla de que Dios levanta a los profetas. Vamos a ver los versículos del 15 al 19. Allá en el versículo 15 dice la palabra: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés les está compartiendo esto al pueblo, ¿verdad? Si vemos en los versículos anteriores, ahí del 9 al 14, vamos a ver qué dice, hermanos. Dice que se instruye al pueblo para que evite prácticas paganas que son abominación al Señor. Veamos qué dice. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, bien específicamente les hace todas estas observaciones, ¿verdad? Dios, o sea, no tenemos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hermanos, y leemos literalmente lo que Dios quiere de nosotros, pues ya no vamos a tener para dónde ser, ni decir, pues es que yo no sabía, ni escudarnos en ninguna situación. Vamos a tener que cumplir con cada una de las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿verdad? Entonces, igual que Israel, como otros pueblos y nosotros mismos, se preguntan muchas veces sobre asuntos del pasado, pero la curiosidad se hace incontrolable cuando se mira hacia el futuro. Nos gustaría saber lo que hay adelante, mañana, dentro de un mes, un año, 5 años. ¿A quién no le gustaría, verdad? Dice el versículo, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. O sea, todas estas cosas las está diciendo Moisés, como les decía, ¿verdad? Moisés afirma que el profeta será una persona común, alguien que hablaría el mismo idioma que ellos, comprendiera sus costumbres sociales, estaría sujeto a iguales circunstancias humanas. Nada de especial va a tener, ¿verdad? O sea, va a ser una persona que también va a tener que sujetarse a Dios por sobre todas las cosas. Te levantará Jehová tu Dios. Continúa diciendo el versículo. Esta afirmación es muy severa y conlleva dos aplicaciones. Por un lado, que quien Jehová levante tendrá un mensaje que proclamar y deberá ser escuchado. Esa es una de las dos aplicaciones. Y la otra dice que su mensaje tendrá validez y se cumplirá, porque Dios lo dice y lo establece. Y al final del versículo dice, a él oiréis. Anticipadamente, Moisés estimula al pueblo para que ponga atención al mensajero. Les dice, a él obedecerán. O sea, no va a haber con que, ay, sí, pues yo sí puedo, yo sí quiero. A él tienen que obedecer, porque ellos mismos le pidieron esto a Dios, ¿verdad? Que hubiera un intermediario entre ellos, ¿verdad? Porque ellos se asustaron cuando se manifestó Dios en ese monte. Muy bien, el versículo 16, hermanos, dice así, conforme a todo lo que le pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Tuvieron miedo. Entonces, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea. El pueblo se había asustado mucho al haber visto el monte Sinaí en llamas. Habían temblado de miedo al darse cuenta que fácilmente podría destruirlos, ¿verdad? Si Dios quiere, hermano, nosotros no somos más que nada delante de Dios, polvo, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que Él diga esto se terminó el mundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos ir y ver en el Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 31 de Éxodo, si gustan buscarlo, hermanos, ahí en su Biblia, Éxodo 31, para que veamos. Claro que no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Porque nos cita, ¿verdad? O nos está sugiriendo que leamos, ¿verdad? El capítulo 31, desde el versículo 18 hasta el capítulo 32, el versículo 35, o sea, todo el capítulo 32. Entonces, si ustedes gustan, terminando la clase,
dense a la tarea de leerlo para que puedan saber lo que estaba sucediendo, aconteciendo en ese momento, ¿verdad? En el que Moisés sube al monte a hablar con Dios, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta ahí en el monte Horeb y sube para recibir las tablas de los 10 mandamientos, y ellos se cansan de esperar, ¿verdad? Se cansaron, el pueblo se había asustado, como les digo, ¿verdad? Pero lean todo esto para que puedan comprender, ¿verdad? Todo lo que les voy a estar parafraseando de esta parte de la palabra, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad?, que Moisés se tarda, hermanos, en volver. La palabra nos dice, ¿verdad?, que estuvo 40 días y 40 noches allá hablando con Dios. Pues el pueblo se cansa, ¿verdad?, de la espera, y hacen barbaridades tremendas, ¿verdad? Y ahí lo pueden ver en lo que les estoy citando. Volvamos a Deuteronomio 18, en el versículo 17. Dice así: y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Nuestro Dios siempre, hermanos, siempre está atento a escuchar y a responder cuando nuestras peticiones están en armonía con su voluntad. No tengan ustedes la menor duda de que si ustedes están de veras establecidos en su palabra, queriendo que Dios obre en sus vidas para una transformación, de ustedes mismos, que quite todo lo que está estorbando para tener una correcta y sana relación con Dios, no tengan la menor duda de que esto va a pasar. Dios siempre escucha a todo aquel que en su corazón tiene la disposición para hacer las cosas que Dios le va a pedir, porque Dios nos va a pedir cosas por sobre todas las cosas. Muy bien, el versículo 18 nos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Verdad? Dice, y pondré mis palabras en su boca. Dios mismo asumía la responsabilidad de dictar a los profetas su mensaje. Una pregunta humana es: ¿cómo dictaría o pondría Dios sus palabras en la boca del profeta? Buscando en la palabra del Señor una respuesta, encontramos la palabra vidente en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Sugiere que así se le llamaba originalmente al profeta. Veamos lo que dice, como les decía, el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, hermanos. Dice así: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Esto es nada más para que ustedes estén en la misma sintonía, ¿verdad?, que lo que el libro nos dice. Muy bien, veamos ahora el versículo 19, hermanos, de este primer punto 1, ¿verdad? El versículo 19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Muy fuerte, ¿verdad? Dice así: constantemente se enseña en la Biblia que los servidores de la palabra del Señor deben ser escuchados y tomados seriamente en cuenta. Hacerlo de otro modo es resistir a Dios. Aquí surge una pregunta lógica: ¿cómo saber que un profeta es verdadero para obedecer lo que él dice? Esta es muy buena pregunta. Entonces, el punto número 2, hermano, nos va a enseñar respecto de las pruebas del verdadero profeta. Y vamos a ver los versículos que siguen, 20 al 22. El versículo 20 dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, claro que hablar de la palabra de Dios conlleva
gran responsabilidad. No es nada más decir, ay, a mí Dios me habló y me dijo que te dijera tal o cual cosa, ¿no? ¿Verdad? Eran personas eh, escogidas, ¿verdad? Por Dios, claro que de la misma gente, iguales que ellos, ¿verdad? Pero iban a ser servidores específicamente para que Dios les mandara el mensaje a todos ellos, ¿verdad? Entonces, Dios conoce bien la naturaleza humana y sabe que aún los ministerios más hermosos pueden revertirse y corromperse. Dios toma sus medidas de prevención. En pasajes como Deuteronomio 13, Jeremías 23, del 9 al 40, Ezequiel 12, 21 al 14, 11, sugieren algunos criterios para distinguir al profeta verdadero del que no es. Como les digo, ¿verdad? Son muchos los versículos que aquí los capítulos enteros que nos están citando, hermanos, para que realmente corroboremos que estas personas tenían una gran responsabilidad al asumir esa tarea de ser profetas, ¿verdad? Y conllevaba eso, ¿verdad? Que si ellos hablaban mentira, la vida les iba de por medio. Como les digo, sí les recomiendo que lean todos los pasajes que les compartí, ¿verdad? Les voy a leer solamente una porción ahí en Deuteronomio 13, hermanos, nada más para que vean lo que le iba a pasar, ¿verdad? A aquellos que hablaran por su propia cuenta, ¿verdad? Dice, tal profeta, en el versículo 5, dice así, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarse del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, no es cuestión de decir, ahora yo soy un profeta y voy a hacer lo que yo quiera con la gente. No, ellos también iban a darle cuentas a Dios y con su vida iban a pagar. Lean de veras, hermanos, les recomiendo que lean todos los pasajes que les acabo de compartir para que ustedes corroboren por su propia cuenta esto, ¿verdad? Continuamos. Sin embargo, el problema es complejo, pero para el profeta falso es fatal. El tal profeta morirá, como decía. El versículo 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Recordemos que la función principal del profeta es la proclamación de la palabra de Dios, que ha recibido, por supuesto. El propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y el retorno a Dios y a su pacto. Eso es todo lo que ellos tenían que hacer. Compartir, como ahora nosotros, hermanos, compartimos la palabra, lo que Dios nos habla, nos dice en su palabra, para que las personas vuelvan a Dios, quieran tener esa comunión que Dios siempre ha querido con su creación, hacerlos hijos y luego hacerlos crecer y que vayan de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que podamos todos recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero también que sepamos cada uno de nosotros cuál es el propósito por el cual Dios permite que estemos en este tiempo, en este mundo, para ayudar a otras personas, para servir en su nombre, compartiendo de su palabra, hermanos. Muy bien. Y por último, el versículo 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero, o sea, es bien claro, dice, he aquí la prueba final y total para un profeta, el cumplimiento de su mensaje. Porque claro que hubo personas que hablaban al pueblo con con una autoridad que ellos mismos se habían dado, y por supuesto de que estos acontecimientos que ellos daban no pasaban. ¿Por qué? Porque no eran dados por Dios, hermanos. Es muy
fácil que nos engañen las personas si nosotros no estamos establecidos en la palabra de Dios. Estando establecidos en su palabra, buscándolo todos los días, orando, leyendo y aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Y yendo a aquellas personas que nos pueden enseñar cómo pues comprender más, ¿verdad?, a Dios. Por supuesto que no va a haber quien nos engañe. La palabra de Dios nos da esa sensibilidad en nuestro corazón de poder detectar cuando una cosa es verdadera o no, cuando una cosa viene de Dios y cuando no, hermanos. Entonces, cuando una situación en la que nosotros estemos viviendo, tenemos nosotros paz en nuestra vida, en nuestro corazón, es de Dios, ¿verdad? Aunque sea una prueba difícil que tengamos que enfrentar. Pero cuando nosotros no tenemos paz, hay que corroborar muy bien que eso que nos estén diciendo sea realmente de parte de Él, ¿verdad? Hay que estar siempre bien atentos, no creer todo lo que escuchamos, todo lo que nos dicen, ¿verdad? Tenemos que ir a la palabra nosotros, escudriñarla, aprender a saber detectar cuando Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y para poder hacerlo, hermanos. No dejen nunca de leer su palabra, de estar establecidos, de buscar una iglesia en donde congregarse para que puedan ustedes ser enseñados en las cosas de la Biblia. Por último, hermanos, el punto número 3 habla sobre el mensaje básico de los profetas. Vamos a, como les decía, a ver en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, lo que dice, ¿verdad? Dice así la palabra. Si gustan sacarlo, hermanos, dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El verdadero profeta condena el pecado y llama a los pecadores al arrepentimiento. El pueblo estaba dispuesto a presentarse delante de Dios con ofrendas y sacrificios. Como les digo, ahí este versículo es el 8, el que yo les leí ahorita, pero leamos lo que dice el 6 y el 7 en Miqueas 6, 6 y 7. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Su acercamiento era un acto de costumbre o tradición. No venían de la manera correcta. En lo legal todo estaba siendo cumplido, pero tristemente no se rendían ellos mismos a Dios. Hacer justicia, dice el versículo 8, ¿verdad? Hacer justicia es hacer lo que es bueno. Eso es hacer justicia. Amar misericordia es el deber del hombre que hace tratos limpios y para el bien del prójimo. Eso es lo que debe de ser. Y humillarte ante tu Dios es la acción del hombre agradecido que reconoce que su vida, sus posesiones, sus negocios y sus relaciones interpersonales deben ser conducidos bajo una consciente dependencia de Dios. Dios da a conocer su mensaje por medio de los profetas. Los escritos que encontramos en nuestra Biblia son nuestro mensaje profético para hoy. Debemos leerlos, meditarlos y practicarlos. Debemos escuchar a quienes nos exhortan a volver al Señor y a obrar con justicia y misericordia. No dejemos, de verdad, no desechemos, hermanos. Si nosotros por alguna razón nos hemos apartado, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de leer su palabra, de orar, siendo ya hijos de Dios, y alguien viene a nosotros y nos dice:
Es tu deber buscar a Dios. Es tu deber hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No lo desechemos, hermanos. No lo echemos en saco roto. Volvamos, escuchemos, vayamos a la palabra y veamos que realmente es Dios el que quiere que volvamos a su camino, a su senda, a su redil, a estar bajo sus alas protegidos, hermanos. No hay mejor lugar. Ya lo he comentado en otras ocasiones. No hay otro lugar mejor que estar bajo la tutela de Dios. Que Él sea el timón de nuestro barco, en nuestra vida, Señor. Que Él sea el que nos guía, el que nos lleva de victoria en victoria. Que vamos a tener luchas, pruebas, que vamos a veces a caer rendidos, hermanos, o que vamos a perder algunas batallas. Sí, es verdad. Pero tomados de la mano de Dios, Él nos levanta y nos da nuevas fuerzas, como dice en su palabra, ¿verdad? Los jóvenes se cansan, ¿verdad? Flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, no desistamos, hermanos, no nos molestemos cuando alguna persona que tiene conocimiento de la palabra se acerca a nosotros y nos dice: es necesario que vuelvas tus ojos, tu mirada a Dios, para que Él sea el que te guíe, para que Él sea el que te exhorte y te haga ver en lo que tú te encuentras equivocado. Nada malo va a pasarnos, hermanos, al contrario, lo mejor de lo mejor, porque vamos a estar establecidos nuevamente en su palabra. Y si no lo conocemos, con mayor razón. Es tiempo de abrir nuestros corazones y decirle a Jesucristo: entra a morar en Él. Ayúdame a entender, a comprender tu palabra para poder ponerla por obra. Eso es muy válido, hermanos. No tengan temor de nada, no tengan miedo de preguntar. Todas las preguntas son buenas, hermanos, para poder entender la palabra de Dios. Me dio mucho gusto saludarlos nuevamente. Me da mucho gusto que ustedes me puedan ver, que tengamos este medio por el cual poder seguir en contacto con todos ustedes. Los espero el próximo domingo y les deseo de verdad que Dios les mande abundantes bendiciones en sus vidas. Salud, mucha salud, y sigan cuidándose, hermanos. Dios los bendiga. Hasta luego.